Ahí está, ahí debería estar grabándose. No sé, es lo que me dice Zoom. Listo. Vamos a creerle. Bueno, ¿lo ven ahí? ¿Ven dice clase teórica 4? ¿Sí? Sí, se ve, Diego. Bueno, empezamos. ¿Por dónde viene la mano de esta clase? La idea ahora es que vamos a introducir el concepto de potencial eléctrico. Empecemos de una sin más preámbulo. Lo primero que tenemos que pensar es, lo que nos vamos a poner a considerar es cuál es el trabajo que realiza el campo eléctrico generado por una fuerza cuando yo tengo una carga de prueba que la muevo de un punto A a un punto B. ¿Cómo es la situación? Yo tengo una carga Q', como la llamamos a todas las cargas que son fuente, y voy a mover muy despacio una carga desde el punto A hasta el punto B. Claramente, esta carga va a estar sometida a la fuerza del campo eléctrico y va a haber un desplazamiento. Entonces, por lo tanto, la fuerza eléctrica va a realizar un trabajo sobre esa carga. Entonces, empecemos a escribirlo despacito por dónde viene la mano. A ver. Primero, el trabajo de una fuerza lo escribimos de esta forma, ¿sí? Tenemos que agarrar, saber la fuerza que está actuando sobre una carga e integrar entre los puntos iniciales y finales. Tenemos que hacer este producto interno entre la fuerza y la trayectoria, y nos da el trabajo entre los puntos A y B. A ver. Esperen que alguien puso una duda en el chat. Ahí yo contesté. Listo. Bueno, entonces, vamos a hacer la cuenta esta cuenta que está acá, la ecuación, la cuenta de la ecuación 1, aproximando como que el movimiento es cuasi estático, es decir, se va desplazando muy lentamente. Si pensáramos en un movimiento rápido, tendríamos que empezar a pensar en cuestiones de radiación, cuestiones relativistas con las que no nos vamos a meter. Esta materia se llama electrostática o sea, es estática, así que no nos vamos a meter por ahí. Veamos cómo calculamos este producto escalar. Primero, lo vamos a escribir como el campo eléctrico en R versor de escalar el diferencial de longitud. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pensamos que la carga fuente está en el origen, entonces el campo eléctrico va a ser radial, va a apuntar en R versor. Entonces, cuando reemplazamos este campo eléctrico por esta expresión, nos queda el producto interno entre el versor R y el diferencial de camino. Bien, pasamos de acá, lo escribimos de esta forma, con un campo radial, ¿y qué nos va a quedar? Lo que tenemos que ver es que, bueno, primero, el campo eléctrico lo escribimos como la carga Q', dividido todo esto, que ya vimos de dónde sale, de la ley de Coulomb, y esta parte, el dl escalar R versor, lo escribimos como dl por el coseno de este ángulo. Veamos ahora de dónde sale, veamos el dibujito. Fíjense, en este es el caso donde tengo la carga acá y la muevo un diferencial hasta acá. El diferencial de longitud que se movió fue es este que está acá. Pero si hacemos el R versor escalar el diferencial de longitud lo que nos sale nos queda el módulo de D del diferencial de longitud por el coseno de este ángulo. Bien, porque el versor R tiene módulo 1. Bien. Entonces, cuando hacemos ese producto escalar, lo que nos va a quedar finalmente es la componente radial del campo. Esto es un poquito difícil de entender. Hay que mirarlo varias veces hasta que uno se termina de convencer. Es normal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Toda esta integral de camino se está transformando en una integral radial, o sea, en dr. Esperen que me está sonando el teléfono, voy a cortar.
Perdón. Bueno, entonces, toda esta, voy hasta acá, esta integral complicada se termina resumiendo en una integral escalar, que, la que tenemos que resolver es simplemente esta que está acá. Tenemos que integrar entre los radios a y b a esta expresión. ¿Qué es lo que sucede? Estas son constantes, estas que están acá salen afuera de integral, y nos queda integrar 1 sobre r cuadrado. Cuando hacemos esa integral entre los puntos a y b, nos queda simplemente esta integral. Es una integral de análisis. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos llegar acá y definir al potencial como esta función más una constante. ¿Bien? Si definimos al potencial de esta forma, ¿a qué llegamos? Llegamos que a la integral esta, que está acá, la podemos escribir como menos la diferencia de esta función en 2 puntos. Bien. O alternativamente como el gradiente de este potencial si uno deriva de los dos lados y se le va esta integral y termina teniendo un gradiente. Pero más allá de las cuestiones estas que son matemáticas, que se pueden volver a repasar, que por ahí la primera vez que uno las ve parece medio tirada de los pelos, después uno piensa cómo se les ocurrió hacer esto. Lo que a mí me interesa es que les quede el concepto. El concepto importante es este, es el del potencial. Fíjense, esta función que acabamos de definir es el potencial para una carga, el potencial generado por una carga fuente Q' que está centrada en el origen. Y está definido a menos de una constante. Esta constante C, que está en rojo, es arbitraria. Finalmente yo le puedo elegir, le puedo asignar el valor que quiero. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente tiene sentido físico siempre son las diferencias de potencial. La diferencia de potencial entre un punto y otro punto. Y como lo que se verifica, lo que se puede llegar a medir, si uno quiere, son siempre diferencias de potencial, es que esta función está definida a menos de una constante. Generalmente lo que suele tomarse en estos casos es asignar esta constante como 0 para decir, bueno, yo en el infinito, ¿qué va a suceder? Este término se me anula, o estoy infinitamente lejos, y yo quiero tener 0 potencial en el infinito, entonces para eso tomo esta constante como nula. ¿Bien? Es la práctica más usual, pero no necesariamente, no es imperativo hacerlo de esa forma. ¿Bien? Entonces, llegamos a esta expresión. La integral del campo eléctrico se puede escribir como menos la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Qué es otra cuestión importante en esto? Fíjense, acá hay una integral sobre un camino, pero el potencial depende del punto final y el punto inicial. O sea, es independiente de por dónde haya llevado la carga. Bien, yo la puedo llevar por cualquier camino, siempre y cuando yo empiece y termine en los mismos puntos, la diferencia de potencial va a ser la misma, o sea, el trabajo va a ser lo mismo. Un poquito más allá, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa cuál es la distancia inicial y cuál es la distancia final a la carga fuente. Eso uno, bueno, lo puede entender porque diciendo, bueno, mover la carga de prueba en forma tangencial no me cuesta esfuerzo, no realizo un trabajo para hacer ese movimiento. Y lo que sí me genera un esfuerzo es acercarla o alejarla a la carga fuente. Y por eso se dice que finalmente de vuelta como el mismo concepto que ya vieron en física 1, se dice que el campo eléctrico es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque el trabajo que realiza esa fuerza solo depende de las posiciones iniciales y finales. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar con estas expresiones. Teniendo el campo eléctrico, yo puedo obtener el potencial, o al revés, teniendo el potencial, yo puedo obtener la expresión del campo eléctrico. Son equivalentes, más allá de esta constante arbitraria.
Importante, el potencial es una función escalar, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso para cuando quieran resolver los ejercicios. Y este operador que está acá es el operador gradiente. Imagino que ya lo habrán visto en análisis. Fíjense, entiendo que estos conceptos matemáticos que yo les estoy dando son de análisis 2, por eso es tan importante que hayan tenido cursada y aprobada análisis 2 antes de hacer esta materia. No es una cuestión formal, simplemente nosotros recomendamos fuertemente tener aprobada esa materia para entender bien cuál es la física. Si no, se van a perder en las cuentas y la física va a quedar muy atrás y va a ser muy bien. Una cuestión importante, este potencial eléctrico que yo les acabo de definir, no es la energía potencial. Lo que es la energía potencial, lo que tiene el mismo concepto que ustedes vieron en física 1 y tiene las mismas unidades, tiene las unidades de Joule, es el valor de la carga de prueba por el potencial. ¿Bien? El potencial en un punto multiplicado por la carga de prueba es lo que nos da unidades de energía potencial. Y lo que se suele decir es que el potencial en un punto, multiplicado por esa carga, también es el trabajo que yo tendría que hacer si quisiera traer una carga desde el infinito hasta ese punto. ¿A qué me refiero con esto? Supongan que todo el universo consiste en una carga sola, ¿no? En una carga cuántica. Si yo ahora estoy infinitamente lejos, genero una carga, otra carga, y la quiero ir acercando, bueno, yo tengo que hacer un trabajo, ¿sí? Porque a mí, piensen con que son cargas opuestas, ¿no? Si son cargas opuestas, yo tengo que hacer un trabajo para ir acercándolas, ¿no? Entonces, si yo la agarro, si yo me pregunto cuál es el trabajo que tengo que hacer para ir acercando esa carga desde el infinito hasta mi carga fuente, la respuesta a esa pregunta es el valor de la carga de prueba por el potencial. ¿Bien? Algunos también lo llaman energía de formación. Si yo quiero formar una distribución, necesito esa energía para generar esa configuración. Volviendo un poco al tema de las dimensiones, bueno, las dimensiones del potencial eléctrico son energía sobre unidad de carga. En el sistema internacional, la unidad es el volt y el símbolo es como una B mayúscula. ¿Bien? Es el mismo volt que ustedes van a ver de acá al resto de su carrera, el mismo volt que hay en las casas, ¿no? De los 220 volts. Entonces, a partir de esta unidad, de la unidad del volt, es de donde sale la unidad más común, la unidad práctica que le dicen del campo eléctrico. El campo eléctrico, cuando ustedes lo tengan que hacer un trabajo, lo van a terminar informando en potencial eléctrico sobre distancia, en volt sobre metro. Nadie, o sea, por ejemplo, si ustedes van a ver una norma de a qué potencial eléctrico deja de ser, a qué campo deja de ser aislante un material, bueno, la respuesta a eso va a estar en volt sobre metro. Si ustedes en algún momento ven una norma de cuánto tiene que ser el campo eléctrico máximo que genere una antena celular, bueno, la respuesta, cuando vean esa norma, seguramente va a estar expresada en el campo eléctrico, va a estar expresado en unidades de potencial eléctrico sobre distancia. ¿Bien? Entonces, recuerden siempre, la unidad más usual de campo eléctrico es volt sobre metro. ¿Bien? Ahora, continuando con lo que hacemos siempre, si ahora la carga de fuente no está en el origen, la expresión simplemente se va a escribir como esto, como el módulo del punto de observación menos el punto donde está la carga fuente. Si ahora hay más de una carga fuente, lo que tenemos que hacer es de vuelta, como ya hicimos con el campo eléctrico en superposición, tenemos que sumar las contribuciones de todos los potenciales. Y acá lo que hay que tener en cuenta es esta constante C. Cuando uno tiene una configuración de cargas fuentes, todo el potencial va a estar definido a menos de una constante arbitraria.
pero esa constante es una sola. No por tener n fuentes voy a tener n constantes a determinar. ¿Bien? Eso es un error muy común que suele aparecer en los exámenes. Siempre el potencial, todo está definido a menos de una constante, no el potencial de cada una de las cargas. ¿Sí? Y si en vez de tener cargas, una distribución de cargas discretas, pasamos a tener una distribución en volumen, una densidad en volumétrica de carga, pasa lo mismo que con el campo eléctrico. ¿Muy bien? Tenemos que pasar de una sumatoria a una integral. ¿Cómo vamos hasta acá? Este tema tiene unas cuentas un poco engorrosas. Va, como casi todos. ¿Seguimos? Alguno que diga sí, ¿no? ¿Nada? Marcos, ¿vos ves algo? ¿Alguno en el chat? ¿Pone algo? Ahí dicen que sigas, así que seguí nomás. Siga, siga. Siga, siga. Está bien, bueno. No voy a hacer más chistes de fútbol porque mi señora siempre me dice que los chistes que hago durante las clases son de fútbol y queda muy mal, así que no voy a seguir. Voy a cambiar la Es muy tónica macrista del... es el chiste de fútbol. ¿Cómo? Es muy macrista es el chiste de fútbol. Tenés razón. Tenés razón. Voy a cambiar la tónica. Bueno, entonces, continuamos. A ver. Pasamos a otro tema. Ya vimos cómo definimos lo que es el potencial. Ahora vamos a hablar de conductores. Bien. Eh, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un conductor. Básicamente es un tipo de sustancia donde vamos a suponer, porque en realidad nunca es completamente así, donde los portadores de cargas son libres de desplazarse por todo el objeto sin ninguna fricción. Eh, por ahora no nos ponemos a pensar mucho en qué es lo que es el portador de esa carga. Se los adelanto, seguramente lo saben, son los electrones. Pero bueno, para el formalismo que vamos a manejar no necesitamos saberlo. Em, entonces, vamos a pensar que un conductor, por ahora es un conductor ideal, un electrón que anda dando vueltas en un material de este tipo, se puede mover sin ninguna fricción de un extremo a otro, y así. Entonces, lo que va a suceder a veces es que vamos a hablar de conductores que tengan, les vamos a decir que tienen una carga total neutra. Pero esto no va a significar no va a significar que no haya cargas en el material. O sea, lo que va a pasar es que va a haber tantas cargas positivas como cargas negativas. Se van a terminar anulando la sumatoria. Bien, entonces, si trabajamos en el caso electrostático, lo que se va a verificar es que en un conductor, el campo eléctrico en el interior del material tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque vamos a decir, a ver, el conductor está formado por átomos, ¿no? Átomos que tienen sus protones y electrones. Si el campo eléctrico dentro del material no fuera cero, como como los electrones, ya dijimos por definición que son libres de moverse, se moverían. Entonces ya no podemos estar en una situación electrostática. Por eso es lo que decimos que si hablamos de un caso electrostático, ¿no? Netamente electrostático, donde nada depende del tiempo, sí o sí, en esta aproximación, el campo eléctrico en el interior del conductor tiene que ser cero. ¿Bien? Entonces, si el campo eléctrico es cero, lo que va a suceder es que dentro del potencial, dentro del conductor, el potencial va a ser una constante. ¿Bien? Es esa constante de integración que queda libre, ¿no? O sea, si yo habíamos dicho para calcular
el potencial tenemos que integrar el campo eléctrico. Si integramos el campo eléctrico que sea cero, siempre voy a tener un cero. Entonces, sí o sí, el potencial en un conductor va a ser una constante. Eso tienen que grabárselo a fuego. ¿Bien? Esto es más o menos algo que uno ya lo sabe de la vida diaria, ¿no? Si uno tiene una pila de un volt y medio y lo conecta en un extremo a un cable, bueno, uno sabe que en el otro extremo del cable va a tener 1,5 volt. Entonces, uno ya tiene cierta intuición de que el potencial en un conductor ideal es constante. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar, ya dijimos que el campo eléctrico es cero adentro del conductor. Vamos a hablar un poco de las cargas dentro del conductor. ¿Bien? Sabemos que el campo eléctrico es cero, entonces, si hacemos la ley de Gauss en alguna superficie arbitraria dentro del conductor, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Que la integral del campo por la superficie es cero. Entonces, esto vale en todos lados. Entonces, necesariamente, la sumatoria de cargas que haya dentro de este volumen también tiene que ser cero. Porque si se verifica este lado, o sea, si este lado de la ley de Gauss es cero, entonces este lado, que es la sumatoria de cargas, también me tiene que dar cero. Entonces, acá, en esta superficie, que yo puedo tomar cualquier superficie, la carga total va a ser cero. Entonces, la moraleja de todo esto es que adentro de un conductor no hay cargas, acá tendría que haber agregado cargas libres, ¿no? No va a haber cargas libres, se van a ir todas eventualmente a la superficie del conductor, a lo que sería la frontera del conductor. ¿Bien? Y este fenómeno de las cargas que se ubican en la frontera de un conductor, bien, antes de pasar eso, ven, hagamos un experimento pensado más. Bien, ¿qué pasa si a esta barra conductora le hacemos un agujero? Bien, supóngase que tenemos todo este material conductor y acá adentro le hacemos un agujero. Bien, qué va a suceder? Bueno, cuando calculemos la integral de superficie del campo eléctrico, va a seguir siendo cero. ¿Bien? O sea, la superficie va a seguir sobre el conductor, entonces no va a haber campo eléctrico, el campo eléctrico, la integral, esta va a ser cero. ¿Y cómo va a ser la sumatoria de cargas? Bueno, también va a ser cero. ¿Qué va a suceder? Tanto en el material como en el agujerito que hice yo, no va a haber cargas. Y si no hay cargas en este agujerito, tampoco va a haber carga eléctrica. Entonces, va a haber campo eléctrico. Entonces, la- el resultado experimental importantísimo, que lo van a usar desde hoy hasta el día que dejen de trabajar en este tema, es que adentro de un conductor, el campo eléctrico es cero. ¿Bien? Eso se lo tienen que grabar a fuego, se lo pueden tatuar si quieren, no nos vamos a ser responsables, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y es un fenómeno que tiene muchísimas utilidades, desde la electrónica más pequeña hasta, no sé, hasta cualquier escala mucho más grande que la vamos a ver en un momento. ¿Bien? Este fenómeno, que según el cual adentro de un conductor el campo eléctrico es cero y no hay cargas en el interior del conductor, sino que se van todas afuera, hacia la frontera, se llama apantallamiento, y la, la consecuencia práctica, la implementación tecnológica que tiene este fenómeno se conoce como jaula de Faraday. ¿Qué, qué es, qué significa? Bueno, significa que si uno lo que hace es, a ver, pone cualquier objeto rodeado por un conductor,
ese conductor de alguna forma va a apantallar cualquier campo eléctrico externo, va a extinguir cualquier campo eléctrico externo, y lo que va a suceder es que el objeto que quedó adentro, encerrado en ese conductor, no va a tener forma de enterarse de lo que sucede afuera. ¿Bien? Eso tiene un montón de- de utilidades. Fíjense, por ejemplo, esta foto que les estoy mostrando acá es una foto de una sala de alta tensión de INTI, donde trabaja Marcos. No se ve muy bien la relación de escala. Uno no tiene, en esta foto no se ve claramente cuál es la escala de este experimento que está acá. Ahora Marcos le va a decir unas palabras sobre esto que seguramente lo vas a ver explicar mucho mejor que yo. Bien, Marcos. para tener una idea de la escala, como dijo Diego, esto que está acá de color marrón, que está, ustedes ven ahora tres pilares, llamémoslo. Bueno, vamos a empezar por el naranja, que es más fácil de identificar. El naranja es un capacitor. Ya veremos más adelante qué es el capacitor. Después tenemos el siguiente a la derecha del naranja, es un transformador. Y eso más o menos, para tener una idea, mide 4 metros, entre 3 y 4 metros. Y después el siguiente es un divisor inductivo. Todo esto se utiliza, por ejemplo, para calibrar los transformadores de distribución eléctrica que tenemos en las calles, digamos, para hacer ensayos, para calibrar los divisores de referencia. Bueno, se hacen distintos ensayos que ayudan principalmente a la industria eléctrica. Es un laboratorio que se dedica a esos trabajos. Y se utiliza entonces la pared, que está totalmente metálica, pueden ver que es un color tipo cobre, bueno, está pintada, justamente para evitar las interferencias que vienen desde el exterior y para prevenir que lo que se hace acá adentro no salga en forma de interferencia electromagnética, porque muchas veces se tiran eh, impulsos de muy alta tensión que podrían romper algo o, digamos, justamente se hacen para ensayar productos y ver si se rompe o no, y eso genera muchísima interferencia, entonces para que no salga toda esa interferencia se tiene esta jaula de Faraday. Diego, te dejo a vos. ¿Hay consultas, chicos? Yo veo que el último no hay casi consultas. Si quieren decir algo, pueden interrumpir, preguntar a veces que quieran, ¿eh? Consulta nada más. ¿Este apunte va a estar disponible en el campus o ya está disponible en el campus? Eh, no sé si sí va a estar disponible. Ahora estoy grabando la clase. Después me lo voy a subir al campus. Y el PDF seguro, ya no sé si no lo subí ya lo voy a poner. Vieron que hay una parte en material donde están las presentaciones y yo estoy subiendo ahí en cada una de las carpetas todo el material de las clases. Así que lo van a tener. El PDF este que están viendo de fondo. Joya. Bueno, seguimos entonces. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Em, Vamos a tener un conductor en forma esférica que va a tener un radio R y le vamos a, lo que nos dice el ejercicio es que tiene una densidad superficial de carga sigma y la pregunta es calcular el potencial en todo el espacio. Bien, fíjense que un ejercicio muy parecido hicimos en la clase de Gauss, pero la pequeña gran diferencia que teníamos es que en el ejercicio que yo les di de ejemplo la otra vez, la carga estaba repartida en todo el volumen. O sea, ustedes no lo sabían, pero eso implicaba que la esfera no era conductora. En este caso, como estamos hablando de una esfera conductora y estamos en electrostática, yo no les podría haber dicho lo mismo, no les podría haber dicho que la carga estaba distribuida en volumen. Porque sabemos que en el caso de un conductor, la carga se va siempre hacia el frente. Por eso lo que tenemos es una sigma, una densidad de carga que está distribuida en la superficie de la esfera. Yo no sé si me salieron bien todos esos símbolos más, pero bueno, supuestamente la distribución es uniforme, ¿no? No, si es una esfera en el medio de la nada, nadie va a pensar que se va a acumular más carga en un lado que en el otro. ¿Bien? Entonces, la pregunta es esa. Tenemos esta esfera, los datos son R y sigma,
Y la pregunta es, ¿cuál es el potencial en todo el espacio? Vamos a empezar por resolver la zona exterior. Tenemos que, de vuelta, más o menos las mismas, más o menos las mismas zonas. La parte de afuera y de adentro que van a tener dependencias un poco distintas. A ver, lo que vamos a hacer es, bueno, calcular primero vamos a usar Gauss y vamos a calcular el campo eléctrico. De vuelta, una vez más, la ley de Gauss nos dice que el flujo del campo es igual a la carga encerrada. Eso sigue valiendo en conductores, no cambia nada. Y las consideraciones de simetría son las mismas, ¿no? Entonces, cuando hagamos esta integral en la zona exterior, nos queda esta expresión. Si no ven de dónde sale, bueno, vayan a la clase de Gauss, miren el ejercicio que hicimos de ejemplo, es el mismo. Sale este 4πr cuadrado, que es la superficie, el área de la superficie de integración, y queda esta carga encerrada sobre epsilon c. ¿Bien? ¿Cómo calculamos la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada va a ser la densidad por la superficie de la esfera. Ahora, esta superficie este radio es el radio de la esfera conductora, ¿no? Este radio es el radio de la superficie de integración. Bueno, de vuelta el mismo procedimiento que la vez pasada, despejamos y nos queda este valor del campo eléctrico para la zona exterior. De vuelta, tenemos una constante que apunta en la dirección radial y depende como 1 sobre r cuadrado. ¿Bien? Y lo dejamos escrito esto en términos de estas dos, que son datos del problema, y epsilon 0, que es una constante que la damos por sabida, es una constante fundamental. Entonces tenemos el campo eléctrico, como el ejercicio pedía el potencial, lo que vamos a hacer es integrar este campo. ¿Bien? Hacemos esta integración, el campo eléctrico por el diferencial de camino. Para que la integral sea fácil, vamos a hacer un camino radial. Dijimos que el valor de esta integral no depende del camino que recorramos. Entonces, vamos a hacer piolas, vamos a recorrerlo por el camino más simple que se nos ocurra, que es, bueno, vayamos radialmente. ¿Bien? Entonces llegamos a esta expresión. Si hacemos la integral del campo en función del radio, lo que llegamos hasta esta expresión, es fácil, ¿no? Es agarrar esto, integrar en radio, entonces el 1 sobre r cuadrado me queda 1 sobre r, y llegamos a esta expresión del potencial. ¿Bien? Este es el potencial para afuera de la esfera. ¿Bien? Y elegimos c igual a 0. Sí, No entendí por dónde integraste. hice una integral radial, o sea, lo tomé en general, ¿no? Dije, bueno, Sí. partiendo desde un radio A a un radio B, genéricos, pero siempre ¿De en la esfera conductora o en la superficie gaussiana? no, ahora ya la superficie gaussiana la usé para llegar a la expresión del campo eléctrico. Esta de acá. ¿Bien? Sí. Ahora ya, Gauss ya no me sirve más. Ya la usé, llegué a esto. ¿Bien? Ujú. Ahora que tengo este resultado, lo voy a usar para calcular el potencial. Lo que tengo que usar en el potencial es una integral de línea. ¿Bien? Ah, está bien. Sí, ya entendí. Claro, acá me queda un reversor del campo. Entonces, lo más simple es hacer una integral de línea sobre el reversor, para que se me Sí. vaya con este. ¿Bien? Ahí está, ya lo vi. Gracias. De nada. Entonces llegamos a esto. Seguimos. Llegamos a este resultado. Acá ya podría terminar, acá termina el ejercicio. Llegamos a lo que nos preguntan en términos de los datos del problema. Pero bueno, una forma que nos va a resultar útil es escribir lo mismo, este mismo resultado, en términos de la carga total.
¿Cuál es la carga total que tiene esta esfera? Bueno, sigma, Disculpe, profe. C, ¿qué vendría a ser en este caso? ¿viste? Sí. C es esa constante arbitraria que podemos elegir como a nosotros nos parezca. Es decir, cuando Está yo bien. hablé de potencial, cuando yo lo definimos como potencial, siempre dijimos que está definido a menos de la constante. Entonces, en Ahí este está. caso, elegimos tomar esa constante C como cero. Me perdí ahí con R minúscula, en qué momento aparece y qué es lo que nos está representando en este momento. Eh, acá, R minúscula, sí. R minúscula acá. Sí. Bueno, R acá, mayúscula sabemos que es el diámetro. claro, R minúscula es una coordenada. Me dice cuán lejos estoy de la esfera. O sea, ahí se sumó alguien más. Bien. R minúscula es la variable. O sea, yo estoy escribiendo el campo eléctrico en función de R minúscula. O sea, yo te digo, decime la posición a la que estás, a qué radio estás, y yo te digo cuánto vale el campo eléctrico. Ok. ¿Bien? O sea, cuanto más lejos me voy, todo esto se va achicando, entonces, nada, esto se va muriendo. Entonces, la coordenada radial es esta R minúscula es la coordenada de la que depende el campo eléctrico. Perfecto. Bien. Después, cuando la integramos, ese R cuadrado pasa a ser un R, porque integramos Entonces, dijimos que en el potencial nos quedaba esta sigma acá, en el numerador. Podemos hacer lo mismo para escribir todo en función de la carga total del esfera. La carga total va a ser la densidad por la superficie de la esfera conductora. ¿Bien? Y nos queda así. ¿Bien? Es un reemplazo muy, muy simple lo que hicimos. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ahora esta expresión, que recordemos que vale para fuera de la esfera, para la coordenada R mayor que el radio de la esfera, si lo evaluamos justo en la frontera, nos queda expresado en esto. ¿Bien? Entonces yo puedo definir ahora esta constante B0 de esta forma, y termino escribiendo el potencial para afuera como el radio, como el potencial B0 por el radio de la esfera sobre R. ¿Bien? Simplemente lo que hice en esta última diapositiva es definir algunas cosas y cambiarle el nombre a... No hice nada nuevo, simplemente definí esto y bueno, escribí todo en términos de la carga total, no hice nada. Son pases de matemáticas. ¿Bien? Entonces, fíjense, el problema ahora termina siendo análogo a fijar el potencial de esta esfera a un valor de cero. Si yo en vez de tener una esfera y la cargué de alguna forma, la floté y que yo le transferí carga de alguna forma, logré reproducir el problema. Pero también yo lo hubiera podido hacer si hubiera conectado esta esfera conductora a una pila cuya tensión fuera sigma R sobre epsilon 0. Bien. ¿Qué sucede? A mí me dan este problema para resolver y yo te digo, bueno, yo te puedo generar la misma configuración de carga, el mismo campo eléctrico y el mismo potencial, si esta esfera, en vez de transferirle esa carga por algún modo, de alguna forma, la conecto a una pila, este es el simbolito de una pila, cuya tensión valga sigma por el radio de la esfera sobre epsilon 0. ¿Bien? Entonces, ya lo que acabamos de hacer es obtener el potencial para la parte exterior de la esfera conductora. Ahora lo que les voy a dejar de ejercicio para que se tomen
unos minutos, lo tomen como descanso, el ejercicio que les voy a proponer es que me dibujen cómo sería el perfil del potencial en función de R chiquita. ¿Bien? Para afuera de la esfera, el potencial tiene esta expresión, varía como 1 sobre R, pero yo lo que les voy a pedir es que grafiquen el potencial en todo punto del espacio. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Son 7:38. Menos, vamos a darle 15 minutos. No, ¿qué estoy diciendo? Sí, 15 minutos. 8 menos 5, ustedes me muestran el resultado que tengan. Hagan una cosa, dibújenlo en una hoja y si quieren lo pueden compartir por acá o si no, mándenla al grupo de WhatsApp que las mostramos por acá. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es lo que les estamos pidiendo? Yo entendí. Bien, Marcos. Gracias, profe. Alguno que diga, no, no entiendo. No entiendo, no No, yo entiendo. no me queda claro. Bien. Poco. Yo les... ¿Se acuerdan que yo les dibujé? A ver, esperen que voy a abrir. En la primera clase, yo en la clase de Gauss, a ver. Bueno. Bueno, se me está colgando el programa este. No sé, no puede. ¿Se acuerdan que yo les hice un perfil del campo eléctrico que crecía linealmente hasta el radio y después iba decayendo? Este. Sí, era el campo en función de a medida que te alejabas del radio. Cuando Claro, creo que tenías radios más grandes, cómo iba decayendo el campo. Ah, ya entendí. claro. Sí, Bueno, eso. esto es para una esfera aislante, el campo eléctrico en función de la distancia. Ahora lo que yo les pido es que me hagan este mismo dibujo a mano alzada, ¿no? Conceptualmente, para el potencial de la esfera conductora. Ah, ahora sí. Creo que ¿Sí? ya entendí. Sí. Vamos a ver ¿Los cómo demás sale. también? Bueno, a ver, yo no estoy viendo el chat. Puede ser que estén todos viendo por ahí. No hay nada, Diego. Ya está. Menos Bueno, 5, quedan unos 15 minutos, sí, perfecto. en 15 minutos volvemos y nos muestran sus resultados. Mándenlo, si quieren compartirlo por acá, si no, mándenlo al WhatsApp y lo vemos cómo yo se los paso por acá. Sáquenle una foto, no sé, como quieran. Imagínenlo. Hagan como Bob Dylan. Volvemos a grabar y les muestro ahora, les voy a compartir la última, lo último que tenía que decirles sobre este tema. A ver. Ahí está. Ahí lo ven de vuelta, ¿no? La clase. Sí, sí, se ve. Ok. ¿Alguien chateó? Bueno. Fíjense lo siguiente. Lo último que quería mostrarles de esto es lo que se llama como lo que sucede con el efecto punta. Fíjense, yo les mostré cuál era la relación entre la carga inducida en una esfera y el potencial a la que está sometida. Habíamos llegado a que el potencial en el borde, que es el mismo que el potencial en todo
en todo el material, porque dijimos que es un conductor, va a estar relacionada de esta forma. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Sí? Ah, bueno, me pareció que alguien había dicho algo. Bueno, fíjense, esta es la relación entre la tensión y la densidad de carga. Fíjense lo siguiente, ¿qué pasa si yo ahora dejo una tensión fija y voy poniendo distintos radios? Bueno, para que se cumpla esta igualdad, lo que va a suceder es que si yo achico el radio de la esfera, a ver, ahí está. Si yo achico el radio de la esfera, para que se mantenga esta relación, se va a tener que agrandar la densidad de carga sigma. Y si se agranda la densidad de carga sigma, lo que se va a agrandar es también el campo eléctrico en la vecindad del conductor. ¿Bien? Este fenómeno es lo que se conoce como efecto punta. Lo que pasa es que cuando uno tiene un conductor que está a un potencial dado y tiene una punta muy chiquita, lo que sucede es que en esa punta muy finita, tiene un radio de curvatura muy chiquito, se concentra mucha densidad de carga. Como se concentra mucha densidad de carga, va a haber un campo eléctrico muy intenso en esa zona. Y ese es básicamente el principio de funcionamiento de un pararrayos. Si ustedes lo ven, los pararrayos tienen una punta muy finita. La idea es que en la punta de ese conductor, el pararrayos es un tal conductor, que lo que hace es, en esa punta se genera un campo eléctrico muy intenso, entonces la aislación del aire, el aire es aislante hasta que empieza a ser conductor, hasta que lo atraviesa el rayo. Por esa zona es donde se va a romper el aislamiento de la atmósfera. Entonces, lo que va a suceder es que el rayo va a tender a caer en el pararrayo. Finalmente, el nombre es un poco acertado, no es que el pararrayo frene el rayo, sino que lo que hace es atraer el rayo y evita que caiga en las zonas aledañas. En realidad, lo que uno está haciendo cuando uno pone un pararrayo en un edificio o en un lugar es tratar de atraer los rayos hacia ese lugar para evitar que caiga en una zona sensible, ¿no? Donde haya algo que uno quiera proteger. Cada pararrayo está normalizado y se sabe qué radio, cuál es la zona que protege. Estos ensayos de pararrayos se hacen en el INTI, en esa sala que les mostré antes, y bueno, hay proveedores que llevan sus pararrayos y se hacen los ensayos con una especie de nube artificial y se hacen descargas sobre esos instrumentos. No sé, Marco, si querés agregar algo sobre esto. No, está todo bien, digamos. Lo que tienen que tener en cuenta es esto, que cuando ustedes tienen alta tensión, se puede generar concentración de campo eléctrico, y finalmente lo que sucede es que se rompe la aislación del aire, digamos. El aire empieza a conducir, y eso es a una dada tensión, más o menos, si no me recuerdo, era 1000 volts por milímetro. Si ustedes aplican una diferencia de potencial de 1000 volts en 1 milímetro, se ioniza el aire, o más. Depende de la humedad, la contaminación, depende de un montón de cosas. Esto va a quedar más claro porque ahora ya en las siguientes clases vamos a ver lo que es la ruptura dieléctrica, y ahí va a quedar un poco más claro este concepto de por qué se genera justamente un rayo y demás. ¿Hay alguna consulta? Bueno, Catriel puso terrible, no sé qué cosa que habrá sido terrible, pero bueno, recién lo veo. Nada, entonces, esto era lo último que quería compartirles de esto. Y lo último que quería mostrarles nosotros en el campus, creo que habíamos puesto el link a una página donde hacían
algunas simulaciones, creo que la página de Falstad. Bien, lo que, lo que encontramos hace poco fue otra página donde se hacen espérenme un poquito, unas simulaciones muy parecidas. Ahora las estoy viendo, ¿no? Esperen que les copio y les pego el link para que les quede. Los voy a pegar a ver en el chat. No sé dónde quedó, acá. Se los dejo en el chat para que les quede como referencia. Bien. Estamos acá. Bien. Fíjense. A ver. ¿Están viendo, no? Ahora mi explorador. Sí, Diego, se ve. Ok. Bueno. Esto es más o menos lo mismo que ven en el Falstad, solamente que nos pareció un poquito más ilustrativo. Fíjense, uno puede ir poniendo cargas en cualquier zona. Por ejemplo, la más sencilla que uno puede poner es un dipolo. Y lo que se grafica es por defecto, es el campo eléctrico. Esto que está acá. ¿Bien? Pero ahora que ya sabemos qué es el voltaje, Ahí, ¿me permitís una aclaración, Diego? ¿sí? Voltaje es una palabra odiosa para mí. Perdón. ¿Por qué? Voltaje es una traducción horrenda del inglés. Se usa mucho, es lamentable, pero voltaje no tiene significado para el habla hispana, salvo para algunos países. Así que, por favor, si tienen transferencia, digan tensión. Y cuando ven voltaje, pueden insultar a quien lo escribió. Digan que yo los mando. Bueno, digan que van de parte de Marcos a darle. Bueno, entonces, acá pueden seguir agregando más cargas, fíjense. Bueno, pueden jugar lo que quieran. También se pueden agregar estos sensores que están acá. A mí nunca me quedó claro bien qué son. Algún alumno nos dijo son gradientes. Bueno, la verdad no me quedó claro. Pero también lo que pueden ver son. A ver, ¿dónde? Voy a ver otra cosa. Bueno, esto, la tensión, como diría Marcos, se los grafica en un nivel de colores. Pero lo que pueden ver, lo que es interesante es ver lo que sería el potencial. Fíjense, acá puse 3 cargas, saquemos esto para que sea un dipolo, algo más común. Entonces, fíjense, uno, más o menos, aparte de graficar los campos vectoriales, uno puede graficar las líneas equipotenciales, a ver donde uno lo ponga. Fíjense, bueno, lo que les va dibujando este programa es, en cada lugar que lo señalan, una línea equipotencial. ¿Eso qué significa? Que sobre toda esta curva, el potencial del campo eléctrico generado por esta configuración vale lo mismo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, fíjense, seguramente lo van a ver cuando estudien dipolos o bien cómo son las variaciones de las antenas, siempre van a hablar de curvas equipotenciales. Y una propiedad que tienen estas curvas es que en todo lugar el campo eléctrico es perpendicular a cualquiera de estas curvas. Si yo ahora agrego las flechitas, fíjense que lo que va a suceder es que en todo lugar, en todo momento, estas flechas van a ser perpendiculares a estas líneas equipotenciales. Esto es simple, yo puedo agregar algo más para que se vaya todo al demonio. Fíjense que ahora las curvas equipotenciales ya tienen una forma muy distinta, ¿no? Bien, fíjense que esta en la escala del gráfico ni siquiera es cerrada, es una curva que pasa por cualquier lado. Así que les vamos a dejar esta simulación para que jueguen un poquito, se entretengan el sábado de la noche, como diría Marcos, y cualquier cosa nos preguntan, ¿sí? Entonces, por hoy vamos a terminar. Si tienen dudas, es el momento, las seguimos respondiendo. Yo tengo más ejercicio, no terminamos nada, ¿eh? Ah, no, bueno, dale, Marcos. Más ejercicio. Primero las dudas, si ellos tienen dudas. Mientras empiezo a compartir mi pantalla. Dale. Ahí la compartí.
Bien, Cero espero dudas. que todos lo estén viendo. Sí, se ve. Son unos ejercicios muy rápidos, así que no le voy a sacar mucho tiempo, no se preocupen. Ahí está el enunciado del primero. Y un poco la función de estos ejercicios, volver a repasar la ley de Gauss como para que queden claros ciertos conceptos. Las siguientes cargas están localizadas en el interior de un submarino. 5 microcoulomb, menos 9 microcoulomb, 27 microcoulomb y menos 84 microcoulomb. Calcular el flujo eléctrico neto a través del casco del submarino. B. El número de líneas de campo eléctrico que sale en comparación con las que entra es mayor, igual o menor. Fíjense que es un problema, que no le da el área del submarino. Obviamente que sería un integral casi imposible de hacer, ¿no? No es algo sencillo, ni para nada. Entonces, la función de plantear la ecuación de Gauss acá, miren, es justamente saber que si realizan esta integral, ¿bien? Van a obtener las líneas de campo eléctrico, el flujo de línea de campo eléctrico. Acá está, miren. La pregunta A pide el flujo neto. Bueno, el flujo que pasa a través de la superficie cerrada que representa ese submarino es la ecuación de Gauss. Acá. Entonces, no tienen que hacer la integral del campo eléctrico por un área que es muy difícil. Lo que tienen que hacer es sumar las cargas. Entonces, ¿cuántas serían las cargas encerradas? ¿Alguien me quiere decir? Por ahí. Sería la suma de todas esas cargas. Exactamente, la carga encerrada es la suma de todo. Y todas estas cargas encerradas es finalmente, epsilon 0 es el flujo total que pasa a través de la superficie. Menos 61 dice ahí. Bueno, puede ser, ¿no? Por ahí tiene que andar. Entonces, si la respuesta al punto A, que es cuál es el flujo neto que atraviesa la superficie, bueno, está puesto acá abajo, pero es la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Fíjese que esto está bueno, por eso está bueno reconocer bien qué nos... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien que dijo hola? Perdón. Bueno, sigo. Entonces, siempre recuerden esto, ¿no? Que el campo eléctrico, la ley de Gauss relaciona flujo eléctrico en una superficie cerrada con las cargas encerradas, ¿bien? Y después les pregunto a ustedes, para que me contesten, el número de líneas de campo eléctrico que salen en comparación a la que entran, ¿es mayor o igual o menor? ¿Cómo es? ¿Algún comentario? Pero no lo sabemos porque no sabemos qué hay afuera del submarino. ¡Ah! Me gustó eso. A ver, ¿alguien opina otra cosa? Yo voy a dibujar el submarino ahora, ¿eh? Va a ser a mano alzada, pero vamos a ver lo que sale. Miren. Tengo una Va a consulta ser en la de- respuesta. ¿La M qué Es unidad es? es un submarino ruso primero, porque es rojo. Ahí está. Ah, perdón. ¿Qué me decías? La M en la respuesta, ¿qué unidad es? No es una unidad, es un multiplicador, mega. Esto es el Ah, mira. lanzatorpedo, aviso. Perfecto, Che, perfecto. salió bastante bien, miren. Tiene colita de tiburón y todo. Escúchenme. Tengo 3 cargas, lo voy a dibujar. Van en verde las cargas, ¿eh? Obviamente esto es totalmente imposible, ¿no? Metros al cuadrado, no. Esta M es grande, yo entendí, ¿eh? La M grande es mega. Newton, Perfecto. metro al cuadrado, Sí, sí. C a la menos 1 es Coulomb a la menos 1. Listo. M mayúscula es mega. Listo. Claro. Ahora, ¿cuál es la línea de campo eléctrico? Miren. Y vamos a hacer algo, miren, vamos a hacer una cosita, a ver. Esperen. Pongamos en azul
Ahí está. Pongo 12 en azul, no sé por qué hice eso, ahí está. Entonces, en verde están las positivas. El flujo eléctrico va a aparecer para afuera, ¿no? Porque nosotros por convención esto lo tomamos. Bueno, sí, es una convención. Pero es por la ley de Coulomb fue escrita así, digamos. En azul las negativas. Y un compañero me dice, y yo no sé qué pasa afuera. ¿Alguien me quiere decir qué pasa? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿Cómo son las líneas? Sería bastante bien. Si yo tengo líneas afuera, ¿qué van a pasar? Miren, imaginen que esto es una línea de campo eléctrico, ¿eh? Entra por acá, pero va a seguir, ¿no? Y vuelve a salir. Entonces lo que entra sale lo que está afuera. Por eso, en una superficie cerrada, el campo eléctrico externo no me molesta, porque siempre entra y sale. Entonces se resta. ¿Lo ven eso? En este caso, cuando entra, está en un sentido opuesto al vector normal. Cuando sale, está en el mismo sentido. En un caso va a dar el ángulo es 180 y entonces da un coseno, un producto escalar negativo, y en el otro caso es 0 el ángulo, da un producto escalar positivo. Por eso es que el campo externo fuera no afecta al flujo eléctrico total en una superficie cerrada. Superficie cerrada, ¿está bien? Y entonces, ustedes me pueden responder y me deberían poder responder a la pregunta si el campo eléctrico, el flujo, la línea de campo eléctrico es mayor o menor. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Y como no afecta, vendría a ser igual, entonces. No afecta, vendría a ser No, porque igual. sería igual si la carga neta encerrada es 0, porque entonces no hay carga total. ¿Entendés? Pero fíjate que yo tengo un flujo eléctrico que es distinto de 0, porque la carga encerrada es distinta de 0. Entonces, si el flujo es distinto a 0, la línea de campo eléctrico que salen tiene que ser mayor o igual que las que entran. No pueden ser exactamente iguales porque entonces no habría flujo eléctrico neto. ¿Se entiende? Sí. Entonces le vuelvo a preguntar. Son malas que entran. ¿Por qué son malas que entran, Catriel Salazar? Porque es menor, ahí está el punto. Esto da negativo, miren, ahí, negativo. Como son negativos, las flechitas azules, que son las cargas negativas, producidas por las cargas negativas, son más cantidad que las flechitas verdes. Llamémoslo así, pero ustedes me van a entender. Como hay mayor densidad de cargas de líneas azules que las verdes, entonces en total entra más de lo que sale. Bien, seguimos, ¿les parece? Con otro ejercicio. Esto es también un ejercicio más o menos rápido para poder tener esta idea de cómo usar la ley de Gauss. ¿Bien? Entonces tenemos en la figura 4 superficies, S1 a S4. Y tenemos 3 cargas, menos 2Q, Q y menos Q. Las líneas de color son las intersecciones de las superficies con el plano de la página. Determine el flujo eléctrico a través de cada superficie. Es decir, para S1, usted lo que se tiene que imaginar que esta línea de color naranja es una intersección entre una superficie cerrada con el plano de las cargas. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de superficie cerrada. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto es el flujo eléctrico que encierra S1? Menos Q sobre epsilon 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente las cargas encerradas es menos 2Q más Q. ¿No? Acá abajo tenemos la ley de Gauss. Cada una de esas superficies son cerradas. Acá está, ¿ven? Entonces, lo que tengo que hacer es sumar las cargas encerradas y dividir epsilon 0, como dijo el compañero, lo que obtengo es menos Q. Para la superficie 2, donde tengo 2 cargas, más Q y menos Q, ¿cuánto es el flujo eléctrico encerrado?
Cero, como dijeron ahí los compañeros. ¿Por qué cero? Porque salen tantas líneas como la que entra. Entonces, en total, es cero. Bien, para la tercera superficie que encierra las tres cargas, ¿cuánto es? Menos 2Q sería dividido a epsilon 0 como lo dijeron los compañeros en el chat. Perfecto, porque encierra todas las cargas. Ahora en la superficie 4 es 0, como dijeron también los compañeros. ¿Por qué? Porque no tengo carga encerrada. Ahora, yo tengo estas cargas acá. ¿Qué está pasando? Bueno, esta carga azul genera un campo eléctrico, ¿no? Pero pasa las dos caras de la superficie, digamos. Entra y sale, ¿ven? Entonces, como entra y sale, pasa lo mismo. Voy a dibujar en amarillo la naranjita. No afectan al flujo eléctrico total. Entonces, tengan en cuenta esto. El campo eléctrico, lo que hace la ley de Gauss, relaciona el flujo eléctrico en una superficie cerrada con las cargas encerradas. ¿Por qué con las cargas encerradas? Porque justamente todo lo que está afuera, cuando hacen integral en la superficie cerrada, se cancela. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio más. Con esto ya están totalmente preparados para hacer gran parte de la guía, che. Tenemos un trozo de polietileno de 10 gramos y que tiene una carga de menos 0,7 microcoulomb. Y flota por encima del centro una gran lámina horizontal de plástico que tiene una densidad de carga uniforme en su superficie. ¿Cuál es la carga por unidad de superficie presente en la lámina de plástico? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo hay que pensar esto? ¿Cómo el trozo de polietileno, cómo lo represento para resolverlo? ¿Cómo me lo tengo que imaginar? Y a la gran lámina horizontal de plástico, ¿cómo me la tengo que imaginar? ¿Alguien me quiere decir? Yo voy a intentar dibujarlo, ¿eh? La lámina como un plano infinito y el trozo de polietileno como una carga muy pequeña. Exactamente. Y esto es el truco más importante, ¿eh? Para poder resolver, lo que tenemos que hacer es lo que dijo el compañero. Esto sería el plástico, y mi carga lo vamos a representar como un plano infinito. Y acá tengo la carga. Ahora, ¿cuál es la ventaja de representar esto como un plano infinito, che? Yo ya sé que el campo eléctrico está un poco chico, pero a ver si lo puedo escribir más grande ahí. ¿Cuánto es el campo eléctrico de un plano infinito? Es F igual a sigma dividido 2 dividido epsilon. Esto ya lo obtuvimos de antes. Entonces, la gran ventaja de hacer esto es que ya sé cuánto es E. Y la gran ventaja de poner una partícula acá, un trozo de polietileno, es que me facilita la vida, no me tengo que preocupar mucho por cómo es su tamaño ni nada por el estilo, y lo voy a considerar que la masa está concentrada en esa partícula y también la fuerza que produce el campo eléctrico. Porque ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿El problema en qué se resume? Si uno habla de categorizar, como dice Serway, ¿en cómo lo categorizo este problema? Es un problema donde tengo que sumar dos fuerzas que se oponen y que están en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas? Seguro la fuerza eléctrica, ¿no? Que va para arriba. ¿Por qué va para arriba? Porque si no, no flotaría. Porque Y tengo otra después el peso. ¿Cómo? la fuerza peso, la otra. Exacto, tengo el peso que va para abajo. Entonces, como el enunciado me dice que flota, sí o sí el campo eléctrico, la fuerza eléctrica tiene que ir para arriba. Entonces, esto es la fuerza eléctrica. Ay, perdón, estoy haciendo mal. Bueno, esto es la fuerza eléctrica y esto es el peso. Entonces, el problema ahora, una vez que ustedes lo modelaron, se imaginaron que tiene un plano infinito, se imaginaron una carga puntual con un peso y una carga, se resuelve a sumar dos fuerzas. Y es física 1. ¿Está bien? ¿Cómo lo resolvemos entonces?
Y ahí está, miren. El peso es masa por gravedad. La fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Y esto ya sé cuánto es. El campo eléctrico es sigma dividido 2 epsilon 0. ¿Y qué me preguntaba el enunciado? ¿Cuánto era sigma? Todo lo único que tengo que hacer es despejarlo. Y ahí tengo el resultado, ¿no? Acá lo despejo y obtengo el resultado. Cuando tengo el resultado tengo que verificar que esté bien el resultado. ¿Cómo verifico? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Obviamente que no voy a llegar con las unidades. Bien, una de las cosas que siempre tienen que verificar son las unidades. El signo más que nada, son dos negativos, se repelen. Perfecto, excelente. Esas son las dos respuestas correctas que ustedes tienen que dar. Las unidades, Coulomb dividido metro cuadrado, bien, porque eso es una densidad de carga superficial. Ahora el compañero me dice el signo, ¿por qué? Y porque si yo tengo una carga cuya carga, valga la redundancia, perdón, es negativa, para que la fuerza sea repulsiva, el plano tiene que tener carga negativa, porque si tiene carga positiva, sería atrayente, entonces no va a flotar jamás. ¿Me entienden? Entonces, sí o sí, esas son las dos cosas que tienen que ver, el signo y las unidades. ¿Bien? Bueno, ahora sí, por mi parte, yo ya terminé. ¿Quieren ustedes sus dudas? Un compañero preguntó por el trabajo práctico, no sé si me quiere hacer las consultas ahora, o si quieren hacer algunas consultas de estos problemas, che. Bueno, si alguien quiere hacer dudas del trabajo práctico, nuevamente, última oportunidad. Diego, ¿querés decir algo más? No, nada más. Yo voy a decir algo. Ahí en el simulador que les pasó Diego, hay un video muy interesante para ver el efecto punta, que es el John Travolta, así que mírenlo. Bueno, ahí, Grafe, díganme, ¿cuál es su consulta? Si tienes audio, Marcos. activalo, ¿eh? Sí, ahí me escucha. Sí, te escucho muy bien. La consulta es sobre el Octave, o sea, tuve problemas para poder ingresar los comandos. Yo le mandé un mail el 25 y no sé si lo vio porque no me lo respondió y no sabía si lo había visto, porque no puedo, o sea, no me sale el gráfico, tengo problemas con los comandos del Octave. Bueno, mira, tu mail no lo vi, raro, así que, ¿a qué casilla me lo mandaste? Empecemos por ahí. Se lo mandé al del campus y se lo mandé a la otra que es con Gmail. Si quiere le mando una captura de pantalla. ¿Qué mail tenés vos? No, te creo, tal vez está en spam. Sí, maxigrafe@hotmail.com. No lo vi para nada, pero bueno. Bueno, por eso cuando entregué la simulación, o sea, el trabajo, la simulación no me salió bien porque tengo dudas con respecto a eso. ¿Y cuál es tu duda? Si te respondo ahora. Eh, Sí. sí, la duda es sobre cómo ingresar el vector fuerza. O sea, tengo las dudas en esa parte de las coordenadas. En sí nunca, digamos, son dos cargas que están en el eje X. Entonces, los campos eléctricos y las fuerzas que generan están en el eje X. Entonces, cuando dos cosas están en el mismo eje y las tenés que sumar, es más fácil pensar que son dos escalares. ¿Bien? Entonces, vos lo que haces es calcular el campo eléctrico para una carga, calcular el campo eléctrico para otra carga, y después tenés que sumarlos. Ahora, tenés que sumarlos sabiendo que una va a empujar hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Entonces, vos ahí tenés que decidir cómo es tu sentido del eje, y lo que vas a tener que poner es que la carga que está más hacia la derecha, espera que lo voy a hacer acá. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ahí, mirá, voy a usar este. Ahí. Ok. Una carga, dos cargas. Esta te va a generar un campo eléctrico para allá, esta para allá. Ahora, son dos escalares, ¿está bien? Entonces vos vas a decir que es positivo porque vas a seguir la nomenclatura donde esto es X. ¿Bien?
y este otro campo eléctrico es negativo. Entonces vos calculás el valor de cada uno para cada valor de R. R es la variable, es la posición entre esta, referida a esta carga. Estamos asumiendo que este es el 0. Típicamente todos lo hicieron de esa manera. Entonces, R es la posición con respecto a este 0. Calculás el campo eléctrico según ese R para esta carga, y después lo haces para esta otra. Y lo restás. El otro cuidado que tenés que tener es que la distancia entre acá y acá es D. Entonces, el R que tiene que, digamos, la distancia hacia el punto de estudio desde esta otra carga, la número 2, llamémosla, es D menos R. Esto es algunos cometieron este error justamente, ¿no? Entonces, calculas el campo eléctrico para una y el campo eléctrico para otra. Después la restás y tenés que graficar eso con la función plot. Decime si se entiende esto o cuál era tu duda. No, porque no era esa la duda básica. O sea, está bien, o sea, usted me está explicando cómo hacer, cómo es el análisis. Yo el análisis lo entiendo porque entendí el ejercicio, pero no sé cómo ingresar, repito, o sea, en el comando del Octave, no sé cómo ingresar, a ver si tengo acá el... Usted subió un prototipo del Claro. Octave. Yo lo que subí es un ejemplo con una fuerza de una carga. ¿Cómo se comporta con respecto a R? Ustedes lo tienen que reescribir muy poquito para este problema. Pero nunca hablé de fuerza, digamos, no hace falta hacer la fuerza, ¿eh? Bueno, pero lo que yo me refiero es en la parte donde usted puso vector de las distancias hasta la carga. O sea, no entiendo el comando SR, cómo lo ingresó. Ok. R, acá lo pongo. Voy a sacar mi... R es igual a, creo que está puesto así, 0.1, si no, bueno, 2.0.1. 2.1. Bueno, esto significa, el primer valor significa el punto inicial. El segundo valor significa el paso. El tercer valor significa el punto final. Y esto construye un vector que empieza, lo voy a hacer un poquito acá, ¿no? 0.1, 0.011, coma, y así. No me hagan escribir más. Y si tiene que ser de dos variables, el vector, ¿cómo se escribiría? Si lo tenés que hacer de dos variables, yo la verdad que nunca me acuerdo porque siempre termino buscando esto, porque ¿es paréntesis o el corchete? Creo que es así, ¿eh? Ahí creo que es paréntesis, así. Creo que está bien ahí. No, yo en el de usted no lleva paréntesis, profe. No, acá un compañero me pidió dos variables es distinto. Sería así y después pones el otro. Esto debería andar, pero no me acuerdo si eran. Yo siempre me olvido, lo termino buscando en internet siempre. No me acuerdo. Sí, tiene que ser con dos paréntesis. Y la coma significa que es una nueva fila. O si no probás y ves en alguna que te va a tirar errores, esa no es. Sí, yo siempre termino probando. No, esto no, entonces es corchete. No, esto no, entonces. ¿Querés mostrárselo en el booklet, Marcos? ¿Cómo? A lo mejor te puede servir mostrárselo en el Octave Online, qué sé yo. Eso tiene otro precio, caballero, hoy. Bueno. ¿Hay alguna, no sé si era esto, Grafo o algo más? ¿Algún otro tiene otra consulta? Yo te mandé un comentario, Marcos, en tu corrección. No sé, me lo contestás por ahí. Dice, tu sugerencia es que lea el seguimiento de informe. Igual te mandé un comentario para ver si me lo querés contestar por ahí o por acá. Como quiera, decime, no lo vi. Sí, no sé si querés leer el comentario ahí justo que estás entrando, estoy viendo. Se hace difícil, profe, preguntar por acá, por este medio. O sea, yo lo intenté hacer también,
pero no, hay un compañero que dice que el Octavio Online no funcionaba bien. Yo lo usé el online, que es el que usted nos recomendó, pero cuando ingreso los comandos no me hace el gráfico. O sea, me hace Ah, no, pará, vamos a ver eso entonces. Vamos a ir al precio de ir al Octave entonces. Porque si tenés problemas que no te ejecutan, lo que tenés que hacer es guardarlo, y a veces hay que esperar un ratito, hay que ponerle como un par de veces, ¿eh? Eso es Pero lo a que yo- veces a veces, para ver si lo puedo abrir. en el mail justamente es eso lo que le explicaba. Ustedes tengan en cuenta que por lo menos yo no lo conocía el Octavio, y creo que la mayoría nadie lo conocía, entonces No, yo tampoco, no tenía ni idea. Es más, hay cosas que ni siquiera lo entiendo muy bien tampoco, pues. No. así como también me tiré a tratar de hacerlo en LaTeX, que nunca lo había usado y terminé haciéndolo en Word porque la verdad que era un quilombo. Buscar cada línea que querías hacer, tenía que buscar en internet cómo hacerlo. Hasta para Está perfecto, así se aprende. Lo felicito, va por buen Es así. camino. No, sí, sé que así se aprende, pero bueno, demandaba demasiado tiempo. Pero bueno, para la próxima vamos a ver si sale. Bueno, acá está el ejercicio, miren, perdón, este es el ejemplo. Yo el ejercicio no se lo voy a mostrar. Entonces, esto es ustedes ven en amarillo porque en amarillo es el repositorio, yo acá lo tengo, ustedes después se pueden hacer su usuario y lo pueden modificar. Este es el vector, ¿lo ven ahí? Ahí está el vector. Y para correrlo, apretan el run. A ver, yo hago una pregunta acerca del vector. O sea, ese vector, ¿no? Usted dijo que tiene o sea, sabemos que el paso es 0,01, ¿no? Pero ¿de qué norma es ese vector? O sea, no puedo interpretar las coordenadas de ese vector. O la norma. Mirá. No. Eso lo decidís vos, principalmente. Pero ¿cómo? Después yo planteo la ley de Coulomb, que está acá abajo. ¿Ves? Como yo planteo eso, R Sí. necesariamente tiene que estar en metros, por cómo escribí epsilon sub 0. Igualmente yo lo puse acá. Yo eso lo entiendo, profe, pero no sé cómo explicarle. Preguntarle, a ver. O sea, las características del vector R, eso es lo que no entiendo dónde están. Porque yo puedo tener un vector de R de norma tanto, pero ¿dónde se ingresan esas características? Yo las fórmulas las Bien, entiendo. yo no entiendo tu pregunta, pero te lo grafico. Acá está R, mirá. Ahí guardo y run. Eso es R. R es, acá esto está mal, ¿no? Esto está en metro, distancia en metro. Y R es un vector que contiene, ¿cuántos valores? Más o menos unos 100 valores, empezando del 0.01 hasta el 1. ¿Y qué es esto? O sea, lo que usted está haciendo es generar una suerte de vector infinito desde una carga hasta la otra. No es un vector infinito. Infinito tendría infinitos puntos. Es un vector de 100 puntos. A ver, Marcos, Sí, jefe. me parece que, no sé si entendí bien la pregunta, a lo mejor lo que genera confusión es la jerga. En las simulaciones se dice vector a un arreglo, a un conjunto de números uno tras del otro. No necesariamente tiene que tener Un array. un array, un arreglo, algo, es una sucesión, una serie de números. Se le dice vector, pero no necesariamente está apuntando hacia algún lado. No sé si por ahí venía tu pregunta. No, o sea, realmente la pregunta es, yo agarré el comando que hizo el profe, modifiqué lo que había que modificar, pero dije, a ver, ¿acá qué hago? O sea, en el vector, o sea, cuando tenía que modificar, digo, tengo que modificar las coordenadas de R, o sea, no entendía eso. Y digo, bueno, voy a probar. Traté de graficar y me graficó cualquier cosa. Entonces, cambié lo que el profesor dijo, pero la verdad que en las características de este vector, o sea, la realidad es que no sé si será por eso que no me lo grafica, ¿sí? Por eso yo a usted, Marcos, le mandé una captura de pantalla de lo que estaba haciendo para ver si me podía, aunque sea, decir, acá está mal, ¿no? Porque la verdad que busqué en internet un montón de cosas de Octave, pero no logro entender eso. A ver si tengo tu trabajo práctico como para entender un poco más. Si quiere cuál busco es. la foto esta y se la muestro. Ahí lo Perdón, comparto. ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor. Si vos, le hablo a Maxi por ahí, si vos vas a la Octave Online y vos vas y modificás R, ¿viste donde dice 1? Le pones 2 y lo Sí. corres. Fíjate que en el eje X lo que hace es cambiarte de 0 a 1, te lo pasa de 0 a 2. O sea, es como que te modifica en realidad
La ¿Cómo escala. lee a X? Claro, ¿cómo lee la escala de X? Por ahí, o sea que lo está corriendo, pero está todo como muy comprimido, porque yo intenté modificar la escala también del octavo y no sabía cómo se hacía. Eso no lo Solamente probé. Ese fue uno de los grandes tenés- errores, justamente no que entregaban el gráfico siempre con la escala de 0 a 1, entonces no se veía el cruce por 0. Lo que Por ustedes eso es que tenían le que hacer es poner de 0,0, de 0,5 a 0,7. Entonces ahí se veía el cruce por 0. Eso la gran mayoría no lo hizo. ¿Me entienden? A ver, vamos a buscar la gráfica. Ahora busco tu trabajo práctico y me fijo a ver bien. Acá Si yo está. lo tengo acá, si quieres se lo comparto. Ya lo tengo acá, ¿eh? Ahí está bajando. Minutito. Ahí lo pongo para que lo veamos todos, ya que estamos. Grafe. Claro. Esto yo sé que no es correcto, uno porque dice fuerza, dos porque caiga. Para mí que no guardaste el script. Yo si veo esto, es el original de ejemplo. ¿Y por qué te digo que es el original de ejemplo? Porque acá dice fuerza en Newton, ahora me acuerdo, cuál era tu caso, y acá no pusiste campo eléctrico. ¿Ves? Campo eléctrico. Y acá me dice fuerza. Entonces, si yo miro esto, yo lo que creo que vos no guardaste y cuando corriste malinterpretaste ese resultado. Mire, arriba está el código que yo ingresé, pero cuando yo corrí, o sea, puse a run, nunca se modificó en el Octave el gráfico. O sea, Porque lo tenés que guardar. Ah, Ese es el tema. Eso que yo lo que interpreté, claro. ¿Ves acá? sí. Save file. Antes de correrlo tenés que guardarlo. Si no me acuerdo si lo guardé ahora. Ahora después lo voy a volver. Mira, yo te muestro un ejemplo, digo, ponele que acá pongo cualquier cosa, Si yo pongo un run, fíjate que no cambia. Sí. ¿Ves? Si lo guardo, ahí Bueno, está. después voy a volver a probar eso. Probá eso porque me parece que el script estaba bien. Está bien. Por lo Y que vi acá, yo no sé si te puse eso en el comentario, pero ahora me acuerdo de tu caso, perdón, pero Sí, lo escucho. tengo un delay siempre, ¿entiendan? A ver si encuentro de vuelta tu... Tengo acá lo que usted me escribió, si quiere se lo leo. No, está. Pero ves que acá estoy viendo el script y está bien. Esto está bien. Esto es la fuerza que estaba y esto está bien. Ah, no, la diferencia, ¿sabes qué? Es que acordate, este punto está mal. Es que una de las cargas, por ejemplo, esta, Sí. tiene que ser d menos r la distancia. Y acá en las dos pusiste r. Ah, y en E2 tiene que ser D menos R. Claro, entonces por eso tal vez digamos, igual como te digo, este gráfico no corresponde, pero lo que seguro tenés que hacer es poner acá d menos r y después de eso estaría bien. Por eso Si haces eso ya está. Y tenés que definir d, que acá no está definida, ¿eh? La definís diciendo d igual 1, 2 puntos. Está bien. Sí, yo por eso en el mail le había puesto que el gráfico sabía que estaba mal, pero lo ponía aunque sea para que vea que sabía que lo iba a tener que hacer de vuelta, aunque sea para que vea. Perfecto. Y le hago Y una acá aprovecho, pobre, te agarré justo. ¿Ven esto que está acá? Miren, ¿cómo hacer que Marcos te odie? ¿Ven lo que está acá? Faradio. Esto lo sacó de alguna traducción vieja o de alguna traducción extranjera. En Argentina no traducimos los apellidos de las unidades. Así que Newton, Farad y Coulomb. Nada de Coulombio. No dice Coulombio ahí, ¿eh? No, pero nada de Faradio también. Es Farad. Bueno, yo ¿Está lo bien? ponía así, por eso lo ponía así. No pasa nada, yo estoy bromeando, pero no pasa nada, pero para que sepan. Y le hago una pregunta ya que está con... Sí, sigue subiendo tu deuda. Respecto a las fórmulas, ¿usted qué es lo que sugiere? ¿Que se las copie, por ejemplo, en el GeoGebra y después que se haga una captura de pantalla, se las copie en Word? Porque no entendí la sugerencia que me hizo.
Bueno, no me acuerdo. Yo esto creo que vos lo escribiste por lo que veo, ¿no? Yo hice lo siguiente, lo hice en Word. Ah, ¿sí? no, esta está copiada, ¿ves? ¿Sabes Esta por la qué sé que está copiada? Sí, sí, esa Porque está está ahí, copiada. ¿ves? Sí, sí, pero las otras las construí en Word. Perfecto. No, Después- no, lo que siempre en un reporte técnico, lo que siempre se acostumbra es a centrar las ecuaciones. Usted me dice, pero si yo lo hago así, sí, no hay diferencia. Pero con Diego, esto no es parte importante, pero lo que queremos es que ustedes empiecen a acostumbrar a mantener ciertos formatos. Escribir bien las unidades y, por ejemplo, que las ecuaciones estén centradas. Y eso es lo que pide la guía para entrega de informe. Si vos me decís, che, no, pero está muy bien, es verdad, no es algo esencial. Pero sí esto que no copiar en ecuaciones y que yo lo vea que está copiada porque ahí hay una línea y el formato del texto es distinto. Eso sí. ¿Centrada a qué se refiere? ¿Una abajo de la otra? O sea, Exactamente. Igual eso no es lo más importante. Justo vos vas a tener que hacer todas las correcciones porque te pedí, fuiste uno de los que pedí, pero lo pedí por esto, ¿no? Porque justamente acá había un par de errores y el gráfico no era correcto. Por esto te pedí que hagas de vuelta el informe. Más adelante, si seguimos con mucho más trabajo práctico, nos vamos a poner más estrictos con el formato a medida que vaya avanzando el tiempo. Por ahora, eso no, la gran mayoría que tenía estos errores de formato no se los pedimos que lo rehagan, ¿está bien? bien. Marco, ¿te hago una consulta? Sí, caballero. El ejercicio pide el equilibrio, así que no se podía hacer tanto con la fuerza como con el campo eléctrico, ¿no? ¿Estamos de Totalmente acuerdo? de acuerdo. Perfecto, listo. Bueno, hoy tuvimos una clase larga. Ya estamos, Diego, para esto, ¿eh? Sí, sí, ya estamos. Bueno, Yo por mí ya está. A no ser que quieran seguir preguntándole a Marcos. Bueno, ya se están yendo, ¿eh? Apenas le damos una pequeña oportunidad. Está muy bien. está bien. Chau, che, nos estamos viendo entonces, ¿eh? Cualquier Dale, cosa manda el mail que no vi, mil disculpas, pero ahora voy a buscarlo a ver qué pasó. dale. Y si no, al foro generalmente. Traten de canalizar Sí, todo el... eso está bueno. En el foro para mí mucho más práctico para que todos los compañeros lo vean, ¿eh? Bueno, Bueno, nos vemos, che. nos vemos. Chao, Chao, hasta luego. Chao.